palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Buenas tardes, hermanos. Las canciones de hoy son dos signos. El primero se titula Oh, qué amor incomparable, y el segundo es Haz lo que quieras de mí, Señor. Pues qué bueno recordar cada día el amor incomparable que Dios ha tenido para con nosotros, cómo a través de la obra del Señor Jesucristo por cada uno de nosotros, su muerte ha transformado nuestras vidas. Y con confianza podemos dejárselas a Él, sabiendo que Él es el que nos va a guiar y va a dirigirnos conforme a su voluntad. Así que las entreguemos de corazón para que Él las utilice como Él quiere. Pues bendiciones, hermanos. Qué amor incomparable Jesucristo nos mostró cuando su preciosa sangre por nosotros derramó. De su amor, ¿quién no recuerda? ¿Quién no le adorará? Que exaltado siempre sea nuestro príncipe de paz. En el monte del Calvario, fuentes de infinito amor, aquel gran día se abrieron, oh qué inmerecido don, cual gran río de lo alto, sin cesar su amor fluyó sobre el mundo derramado, paz, justicia y amor. En que busquemos cada día solo el reino del Señor y entreguemos nuestra vida como ofrenda de amor. Solo en Él nos gloriaremos, nada más importará. Cristo salva, Él lo ha dicho.
Su palabra es mi guía y me guía a no pecar. En mi Cristo yo confío, nada en Él me ha de faltar. De su plenitud derrama su amor y su poder en mi ser y sin medida al rendirme a sus pies. De su plenitud derrama su amor y su poder en mi ser y sin medida al rendirme a sus pies. Buenos días, hermanos. Deseo que os encontréis bien y en esta tarde nos toca estudiar el pasaje que se encuentra en la carta a los Romanos, capítulo 2, del 12 al 16. Os animo a que podamos abrir la Biblia y leer juntos este pasaje. Voy a repetir el texto. Se encuentra en Romanos, capítulo 2, del 12 al 16. Dice así: Así pues, todos los que han pecado sin estar bajo la ley, también perecerán sin intervención de la ley. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Porque Dios no considera justos a los que simplemente oyen la ley, sino que los que obedecen la ley serán justificados. Cuando los gentiles que no tienen la ley por inclinación natural hacen lo que la ley demanda, son la ley para sí mismos, aunque no tengan la ley, pues muestran el efecto de la ley escrita en sus corazones, de lo cual da testimonio su conciencia y los acusará o los defenderá a sus propios razonamientos. En el día en que el Señor juzgará por medio de Jesucristo las acciones encubiertas de los hombres conforme a mi evangelio. Vamos a poner este tiempo en sus manos, en las manos del Señor. Vamos a pedir su dirección. Bendito Padre Celestial, en esta tarde alabamos tu santo nombre. Te reconocemos como el Dios, Rey, Salvador de nuestras vidas. Y te damos las gracias por tu palabra. Rogamos, Padre, que realmente tú seas el que abras nuestro entendimiento para poder entender tu palabra. Pero como vamos a ver, Padre eterno, que no solamente seamos oidores de tu palabra, sino que seamos hacedores. Gracias te damos, Padre, en el nombre bendito de nuestro Señor Jesucristo. Amén. El apóstol Pablo en este pasaje nos habla acerca de la imparcialidad, de la justicia de Dios. Y lo que nos quiere transmitir es que Dios no mostrará favoritismos, ni será será imparcial a la hora de llevar a cabo su juicio a todas las personas. ¿Cuántas veces presentando el Evangelio de Jesucristo a las personas, nuestro interlocutor nos resalta la bondad de Dios al permitir que todas las personas indiscriminadamente accedan a la salvación de Dios, por el mero hecho de ser personas, sea cual sea la religión que profesen? A las personas les gusta pensar en un Dios bondadoso, bonachón, pero se olvidan de las demás perfecciones de nuestro Dios. La realidad es que Dios, además de ser bondadoso, es santo y al mismo tiempo es justo, y por lo tanto tiene que hacer pagar a cada uno según sus obras. De lo contrario, dejaría de ser un Dios santo
y sería un cómplice de nuestros pecados y maldades. Si vemos los versículos que preceden a este pasaje, como por ejemplo el versículo 2, dice así: pero sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas se ajusta a la verdad. Y tú, que juzgas a los que hacen tales cosas, pero haces lo mismo, ¿acaso piensas que escaparás del juicio de Dios? Y el versículo 5 y 6 del mismo capítulo 2 se nos dice: pero por la dureza y obstinación de tu corazón vas acumulando ira contra ti mismo para el día de la ira, cuando Dios revelará su justo juicio y pagará a cada uno conforme a sus obras. En la palabra está escrito que llegará un día cuando tendremos que comparecer ante el tribunal de Cristo. Es decir, llegará un día en que seremos juzgados por Cristo Jesús. Muy bien, pues hemos visto en este pasaje del 12 al 16, hemos visto en el versículo 12, en primer lugar, dos tipos de personas: el hombre que peca sin estar bajo la ley y el hombre que peca estando bajo la ley. Y dice que ambos serán juzgados. La idea que intenta transmitir el apóstol es que Dios un día va a juzgar a gentiles y a judíos, es decir, a todas las personas sin excepción, y con total imparcialidad y sin favoritismos. No importará la clase social, la nacionalidad o la religión. Se nos dice aquí que toda persona que viva bajo la ley o que viva sin estar bajo la ley y peque va a ser llevado a juicio. Y en primer lugar vemos el grupo de personas que peca sin estar bajo la ley. Dice que este grupo de personas también perecerá. Nos podemos hacer la pregunta: ¿a quién se está refiriendo aquí? El hombre que peca sin estar bajo la ley. Está haciendo referencia a los gentiles que no tienen la ley, que no son étnicamente judíos, que no son descendientes físicamente de Abraham. Hablando con las personas, cuando vas hablando del Evangelio, hay veces que te hacen una pregunta, y esta pregunta es: ¿y qué pasará con estas tribus del Amazonas que nunca han escuchado el Evangelio? Bueno, pues el apóstol responde esa pregunta aquí. Estos gentiles que no tienen ley, esta ley hace referencia a la ley que Moisés recibió de Dios en el monte Sinaí, es decir, el cuerpo de mandamientos que Dios dio a Moisés, los 10 mandamientos. Y nos sigue diciendo el texto que al no estar bajo la ley, sin ley serán juzgados. Sin la ley van a recibir castigos. No tienen excusa para quedar fuera del juicio. Van a ser juzgados dependiendo de su conocimiento, aunque tengan un conocimiento más limitado de Dios. Y como vimos anteriormente en Romanos capítulo 1, los versículos 19 y 20, ahí vimos que porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Lo invisible de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, y se pueden discernir por medio de las cosas hechas. Por lo tanto, no tienen excusa. Estas personas que no conocen la ley, que no han escuchado la ley de Dios, dice este versículo que no tienen excusa, porque el poder de Dios, su deidad, se hacen visibles a través de la creación del mundo. Y pueden discernir a través de la creación del mundo
a ese Dios que creó todo lo que está creado. Por lo tanto, no tienen excusa. Pero a la vez se nos dice, en el capítulo 2, los versículos 14 y 15, se nos dice también algo muy interesante. Se nos dice que cuando los gentiles que no tienen la ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan la ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándolos o defendiéndolos sus razonamientos. ¿Qué nos está diciendo aquí? Pues estas personas que viven sin ley, estas personas que no conocen la ley de Dios, tienen una ley natural en sus miembros que les deja entrever lo que está bien y lo que está mal. Es por eso que no tienen excusa. En el versículo 12 hemos visto un primer grupo de personas que viven sin estar bajo la ley. Hay un segundo grupo que son las personas que pecan estando bajo la ley, es decir, que conocen la ley de Dios, conocen los 10 mandamientos. Dice que su juicio, el juicio a estas personas será mayor, porque tienen mayor revelación de Dios. Se nos dice en Hechos 10:34, entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Es interesante que Dios dio la ley y, como dice aquí, Dios no hace acepción de personas. No hay diferencia entre el judío y el gentil, pues él mismo, que es Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan, dice en Romanos 10. Entonces nos puede saltar la pregunta, entonces, ¿qué propósito? ¿Para qué sirve la ley? ¿Qué propósito tiene la ley? Bueno, se nos dice en Gálatas 3:25, de manera que la ley ha sido nuestro guía para llevarnos a Cristo, a fin de que fuéramos justificados por la fe. Como se nos dice aquí, la ley tenía el propósito de, en primer lugar, hacer ver nuestras limitaciones, nuestra incapacidad para vivir en rectitud y para guiarnos a Cristo, a la obra de Cristo. En el versículo 13 se nos habla de un tercer grupo de personas, los que obedecen la ley. Dice así el versículo 13, porque Dios no considera justos a los que simplemente oyen la ley, sino los que obedecen la ley serán justificados. Obedecen la ley. En la Biblia de las Américas lo pone en estos términos, sino que cumplen la ley. Y la Reina Valera dice, sino los hacedores de la ley. Como vemos, los hacedores y no los oidores de la ley serán justificados. No basta con tener la ley, esto es la palabra de Dios. No basta con oírla, verla, entenderla o saberla, o proclamarla. La ley fue dada para ser obedecida y para ser vivida, para que gobierne y controle la vida, de modo que el hombre viva en plenitud de vida. Por eso, los que son solamente oidores de la ley no serán justificados delante de Dios, sino los hacedores de la ley serán los que justificados delante de Dios.
Aquí me vais a permitir que haga un paréntesis. El apóstol Pablo no está hablando de hacer obras para salvación. El mismo Pablo en la carta a los Efesios nos dejó escrito: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no procede de vosotros, sino que es don de Dios, no es resultado de las obras, para que nadie se gloríe. Vemos que la salvación es por pura gracia, es un regalo de Dios que recibimos cuando ponemos nuestra fe en la persona y en la obra de nuestro Señor Jesucristo. El pasaje de hoy nos habla de hacer obras como resultado de nuestra fe en Jesucristo. Si vamos a Santiago capítulo 2, del 17 al 22, se nos dice así: así también la fe, si no tiene obras, está muerta en sí mismo. Pero alguien podría decir: tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin las obras, y yo te mostraré mi fe por medio de mis obras. Tú crees en Dios, que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Pero ¿quieres comprender, hombre necio, que la fe sin obras está muerta? Abraham, nuestro padre, ¿acaso no fue justificado por las obras cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que por las obras de la fe alcanzó la perfección? Como vemos aquí, hermanos, realmente las obras son un fruto de la vida de fe en Jesucristo. Una vez hecha esta aclaración, os animo a que volvamos al versículo donde estábamos viendo que los que obedecen la ley son justificados. Es interesante porque el mismo Señor Jesucristo en los Evangelios refuerza esta idea. En Mateo 7:21 nos dice: no todo el que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y también en Marcos 12:50 nos dice: porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre. Y por último, en Lucas 6, 47 al 49 se nos dice: todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover, porque estaba fundada sobre la roca. Mas el que oyó y no hizo semejante es al hombre que edificó su casa sobre la tierra, sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. El mismo Señor Jesucristo refuerza esta idea, la necesidad de hacer obras como resultado de poner la fe en nuestro Señor Jesucristo. Por último, el versículo 16 nos dice que llegará un día en que las obras de cada persona serán juzgadas. Tus obras y mis obras serán juzgadas juntamente con las obras de toda persona creada, hombre y mujer. Y se nos dice aún más, que aún lo encubierto, aquello que pensamos que está escondido incluso a Dios, cosa que no es cierto, porque Dios todo lo ve. Toda persona, todo hombre y mujer será juzgado por Cristo, incluidos tú y yo.
Miremos lo que se nos dice en 2 Corintios 5:10. Porque todos nosotros hemos de compadecer ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba el pago según lo bueno o lo malo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo. Y también en Romanos 14, los versículos del 10 al 12, se nos dice: todos compareceremos ante el tribunal de Cristo, pues está escrito: vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios, de manera que cada uno de nosotros dará cuentas a Dios de sí mismo. Esto, hermano, nos tiene que hacer temblar delante de la presencia del Señor, porque todas mis obras, todas nuestras obras van a ser juzgadas, incluso aquellas que pensamos que nadie sabe. Y esto, hermanos, aquí tenemos una aplicación para nosotros. Podemos caer en la actitud de pensar: yo ya acepté al Señor en mi corazón de joven y ya soy salvo. Voy a la iglesia cada domingo, escucho las predicaciones, incluso escucho las predicaciones a través de YouTube. La palabra nos dice que el que persevera será salvo. Realmente una persona manifiesta que es hijo de Dios cuando, una vez que acepta a Jesucristo como Señor y Salvador de su vida, manifiesta a través de su vida, vive de acuerdo a los mandamientos y preceptos de su Señor. Es decir, obras de justicia. Aquella persona que hace obras de justicia. No caigamos en el error de pensar: bueno, ya acepté al Señor Jesucristo y soy salvo. No, el Señor nos dice que el que cree en el Señor Jesucristo, el que ha puesto la fe en el Señor Jesucristo, tiene que hacer obras, tiene que perseverar en una vida de integridad y de servicio al Señor. Recordemos lo que hemos leído en Santiago: la fe sin obras es muerta. Que el Señor nos ayude, hermanos, a no ser estáticos en la vida cristiana, sino a ser dinámicos, a ponernos en las manos del Señor, y que haya en nosotros esta actitud de vivir la vida cristiana delante de su presencia, sirviéndole y con integridad de vida. Que el Señor os bendiga, hermanos. Haz lo que quieras, Señor, de mí. Tú eres mi dueño, vivo por ti. Marca la senda que seguiré. Tu ley gozoso yo acataré. Haz lo que quieras, Señor, de mí, que tus mandatos quiero seguir. Tú el alfarero, yo el barro soy, dame la forma que quieras hoy. Haz lo que quieras, Señor, de mí. Nada yo valgo lejos de ti. Dame tu gracia para luchar. Dame tu fuerza para triunfar. Haz lo que quieras,